Operaciones con los números racionales. Suma y resta de racionales homogéneos. Recuerden que se deja el mismo denominador y los numeradores se suman o se restan. Recomendación: apliquemos la ley de los signos. Más por menos sabemos que es menos. Dejamos el mismo denominador, que es 3, y los numeradores en este caso los vamos a restar, lo que nos da 4/3. Nuevamente, menos por menos es más. Dejamos el mismo denominador, que es 2, y los numeradores se suman, nos da 18/2. Como se puede dividir, colocamos su resultado, que en este caso es 9. ¿Cómo sumamos o restamos racionales heterogéneos? Se reduce los denominadores al mínimo común denominador para volver las fracciones homogéneas, y luego aplicamos el mismo proceso del caso anterior. Entonces, primer paso, apliquemos la ley de los signos para evitar estos dobles signos. Más por menos nos da menos. El mínimo común denominador entre 4 y 6 es 12. Recordemos cómo hallarlo, cuáles son los múltiplos de 4, cuáles son los múltiplos de 6, y tomamos el mínimo común múltiplo entre ellos dos. Una vez tengamos ese mínimo común denominador, entonces tomamos nuestras fracciones y hacemos la pregunta: ¿por qué multiplico a 4 para que me dé 12? Por 3, y ese 3 lo vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador. 5 por 3 nos da 15, 4 por 3 nos da 12. Luego tomamos la segunda fracción, que son 11/6. Quiere decir que ¿por quién debo multiplicar a 6 para que me dé 12? En este caso sería por 2. Ese 2 se multiplica tanto en el numerador como en el denominador. 11 por 2 nos da 22 y 6 por 2, 12. Nuevamente, ¿para qué? Para dejar fracciones homogéneas donde dejamos el mismo denominador y los numeradores los vamos a sumar o restar. En este caso restamos porque tiene signo contrario. Tengo 15, debo 22, por eso debo 7/12. Ejemplo número 2, nuevamente aplicamos la ley de los signos. Menos por menos nos daría más. El mínimo común múltiplo entre 4 y 8 es 8. Pregunta: ¿por qué multiplico a 4 para que me dé 8? En este caso por 2, ese 2 se multiplica tanto en el numerador como en el denominador. 7 por 2 nos daría 14, colocamos su signo negativo. 4 por 2 es 8. Y el segundo: ¿por qué multiplico a 8? Para que me dé 8 por 1. 13 por 1 es 13, 8 por 1 es 8. Y ya volvimos nuestras fracciones homogéneas, de tal forma que dejo el mismo denominador y los numeradores los voy a sumar o a restar. Debo 14, tengo 13, debo 1/8. ¿Cómo se multiplican? Recordemos que se multiplican en línea. Numerador con numerador, denominador con denominador. Recordemos que la multiplicación es la única operación que me permite simplificar algo que está en el numerador con algo que esté en el denominador y que su división sea exacta. En la primera pues no podemos simplificar nada, multiplicamos. 8 por 9 nos da 72, 5 por 7 nos da 35, y aplicamos la ley de los signos. Más por menos nos daría menos. En el ejemplo número 2 podemos simplificar, o puedo simplificar 13 aba de 13, 1, y 13 aba de 39, 3. Y luego multiplicamos. 1 por 12 nos daría 12, 5 por 3, 15, o volvemos a simplificar. Tercera de 3, 1, tercera de 12, 4, y nos daría 1 por 4, 4, 5 por 1, 5, y aplicamos la ley de los signos. Más por menos nos daría menos. En el caso de la división, el dividendo lo dejamos quieto, que sería 8/5. Esta división la convertimos a multiplicación y el divisor lo cambiamos por su inverso multiplicativo. En el inverso multiplicativo, lo que está en el denominador pasa al numerador y lo que estaba en el numerador pasa al denominador. Y aquí se convierte en una multiplicación normal. Ya sabemos que se multiplica en línea. 8 por 7, 56, 5 por 9
nos daría 45 y aplicamos la ley de los signos. Si podemos simplificar la fracción, la simplificamos. Ejemplo número 2, menos 4 tercios es el dividendo, lo dejamos quieto, la división la pasamos a multiplicación y cambiamos el divisor por su inverso multiplicativo, que en este caso nos daría 9 quintos. Si podemos simplificar, simplificamos. Aquí estoy sacando tercera de 3, 1, tercera de 9 es 3 y luego multiplicamos. 14 por 3 nos daría 42, 1 por 5 nos daría 5 y menos por menos nos daría más. Este temita de las propiedades, recordemos que solamente se cumplen para la suma y la multiplicación, ya que en la división ni en la resta se cumple la conmutativa, asociativa, modulativa, ninguna de las propiedades, solo la clausurativa. Entonces, la clausurativa es la que nos permite ya sea sumar o multiplicar, la conmutativa es la que nos cambia el orden de los sumandos o de los factores. Aquí tenemos los mismos ejemplos, tenemos 5 cuartos más menos 11 sextos, le estamos cambiando el orden a los sumandos. Recordemos que debemos hallar el mínimo común denominador, dejamos el mismo denominador y los numeradores los vamos a sumar o a restar. Debemos siempre verificar que nos dé una igualdad. Lo mismo sucede en el producto. Recordemos que podemos simplificar y multiplicamos siempre numerador con numerador, denominador con denominador. La propiedad asociativa es la que nos dice que podemos agrupar de diferente forma, ya sea los sumandos o los factores, el resultado va a ser el mismo. Recuerda que empieza siempre por el paréntesis cuadrado. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos la ley de los signos, más por menos nos da menos. Acá estamos hallando el mínimo común denominador entre 4 y 6, que fue 12. Recordemos que en el numerador debemos también multiplicar, en este caso por 3, en 6 por 2, y acá nos daría este mismo resultado. Este ejemplo lo tenemos aquí bien explicadito en la parte de atrás, cuando vimos suma y resta. Entonces ustedes se pueden dar que es el mismo ejemplo. La propiedad modulativa nos dice que al sumar ya sea el 0 a la derecha o a la izquierda de cualquier número fraccionario nos va a dar el mismo fraccionario. Recordemos que para la suma el módulo es el 0 y que para la multiplicación su módulo es 1, que al multiplicar un número por 1 nos va a dar el mismo número fraccionario. En la suma se cumple la propiedad del opuesto aditivo. Si tenemos 13 quintos, su opuesto aditivo es menos 13 quintos, es cambiarle su signo. Si nos da negativo, su opuesto aditivo va a ser positivo y esta propiedad nos permite obtener el módulo de la suma en este caso o el módulo de la multiplicación, pero en la multiplicación ya no se llama opuesto aditivo sino inverso multiplicativo. ¿Qué quiere decir inverso multiplicativo? Que el inverso de 13 quintos es 5 tercios. Si multiplicamos, simplificamos 5 con 5, 13 con 13, vamos a obtener siempre es 1 y 1 es el módulo de la multiplicación. Y finalmente la propiedad distributiva. Recordemos el carrito distribuidor y reparte sus productos a cafetería 1, luego a cafetería 2. Para no confundirnos, siempre primero apliquemos la ley de los signos. Menos por menos nos daría más. ¿Qué números estamos multiplicando? 4 quintos por 3 medios. Luego, menos por más nos daría menos y multiplicamos 4 quintos por 1 tercio. Si vemos que podemos simplificar, simplificamos y si no, multiplicamos. Aquí estoy sacando mitad de 2, 1, de 4, 2. Y luego multiplico 2 por 3 es 6, 5 por 1 es 5. En el siguiente no podemos simplificar nada, entonces multiplicamos 4 por 1, 4 y 5 por 3, 15. Obtenemos una resta de fraccionarios. Recordemos que para restar debemos hallar el mínimo común denominador entre 5 y 15, en este caso es 15, por eso estamos multiplicando la primera fracción por 3 y la segunda por 1
para obtener las fracciones homogéneas y poder dejar el mismo denominador y sumar o restar los denominadores. Cuando tengamos dos carritos distribuidores, lo primero, apliquemos la ley de los signos. En este caso nos quedarían los mismos signos en el primer paréntesis. Al cambio acá si aplicamos más por menos nos daría menos. Y continuamos. Siempre coloquemos primero los signos. Menos por más nos daría menos y multiplicamos un quinto por un medio. Luego menos por menos nos daría más, que es este signo, y multiplicamos un quinto por 3/4. Seguimos con el segundo carrito distribuidor, su signo es positivo, un medio es positivo, más por más nos daría más y multiplicamos 2/3 por un medio y finalmente 2/3 por 3/4. Más por menos nos daría menos y colocamos las cantidades que estamos multiplicando. Nuevamente, primero multiplicamos, si podemos simplificar, simplificamos. ¿Cómo multiplicamos? Numerador con numerador, denominador con denominador. Hallamos luego mínimo común denominador, que en este caso sería 60, para que las fracciones sean homogéneas y poderlas simplificar. Espero que con estas explicaciones puedan desarrollar sus actividades.